Hola amigos, miren nada más qué impresionante ejercicio tenemos por aquí. Vamos a resolverlo. Tenemos que encontrar el área sombreada de esta figura y solo nos dan como datos esta partecita de aquí que mide 8 y desde aquí hasta aquí que mide 6. Para encontrar el área sombreada necesitamos encontrar el área sombreada de un semicírculo y de un cuarto de círculo. Necesitamos pues el radio, que no tenemos el radio de ninguno de los dos. Vamos a ver si podemos encontrarlo. Trazamos una línea desde aquí hasta acá, hasta donde termina el diámetro del círculo, del semicírculo pequeño, ¿no? Y cuando trazamos una línea o unimos el diámetro con dos líneas rectas, pues se nos forman 90 grados por aquí. Y por acá también se van a formar 90 grados. ¿Cómo lo sé? Porque todo este ángulo es un ángulo llano, debe medir 180 grados. Y si esta parte mide 90, esta otra parte también debe medir 90, para que completen los 180 grados. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es trazar una línea desde este punto de aquí hasta aquí. Pongan mucha atención, vamos a trazarlo, vamos a hacerlo un poco más recto. Vamos a trazar esta línea hasta aquí, uniéndola con esta línea que ya había hecho antes, ¿no? Entonces, aquí se nos forma un ángulo que lo vamos a llamar ángulo alfa. Muy bien. Tenemos dos líneas que salen desde ese ángulo alfa, ¿no? Forman este ángulo alfa, esta línea de aquí y esta línea de acá. Este ángulo es un ángulo inscrito. Vamos a completar, aquí tenemos un cuarto de círculo porque aquí hay 90 grados, ¿no? Entonces, podemos completar todo el círculo para visualizar cómo se realiza cómo se encuentra este ángulo de aquí. Vamos a hacerlo, más o menos pues nos va a quedar algo así. No se puede dibujar muy bien, pero pues más o menos queda un círculo, ¿no? Esta parte de aquí va a ser 90 grados y desde aquí hasta acá, ¿cuánto medirá todo esto de aquí? Pues mide 270 grados. ¿Cómo lo sabemos? Porque todo el círculo debe medir 360 grados, tiene que ser así. Y si le quitamos estos 90 grados, que es esta partecita de aquí, ¿cuánto nos queda? Pues señores y señoritas, lógicamente nos queda 270 grados. Muy bien, ya sabemos de dónde salieron esos 270. Ahora, cuando tenemos un ángulo inscrito en un círculo, este ángulo de aquí va a ser la mitad del arco que se forma. Este de aquí es el arco que se forma con estas dos líneas. Entonces, la mitad de este arco, que sería la mitad de 270 grados, es 135 grados. Fenomenal. Ya sabemos cuál es este ángulo, así que vamos a borrar lo demás, que solo era para explicarlo, ¿no? Y si aquí tenemos 135 grados y todo esto debe de ser 180, ¿cuánto falta para llegar a 180 si tengo 135? Me falta pues 45. Entonces, este ángulo tiene que ser 45 grados. Fenomenal. Y este ángulo de acá, adivinen qué, pues también es 45 grados. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí tenemos 90 y aquí tenemos 45. Y la suma de todos los ángulos de cualquier triángulo deben ser 180. Entonces, si tengo 90 y 45, me faltaban 45 para completar los 180 grados. Muy bien. Entonces, vamos a borrar esto de aquí, pues que solo era para explicar de dónde salían estos 45 grados, ¿no? Por aquí tenemos un triángulo rectángulo que tiene dos ángulos iguales. Por lo tanto, es un triángulo isósceles, ¿sí? Y como es un triángulo isósceles, dos de sus lados son iguales. Este lado de aquí debe ser igual a este lado de acá, porque esta de aquí es la hipotenusa y no podría ser igual a otro lado. Entonces, estos dos lados son iguales, por lo tanto, si esto mide 6, esto de acá pues también mide 6. Y pues de aquí nosotros podemos encontrar el diámetro, señores y señoritas, utilizando Pitágoras. Vamos a hacerlo. Entonces, sabemos por Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado también al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa de este triangulito de aquí? Pues la hipotenusa es D. Me queda D al cuadrado igual. ¿Cuál es el lado A? Puede ser cualquiera de los dos lados. Yo voy a decir que este es el lado A y este es el lado B. Entonces me queda 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Muy bien, tenemos que D al cuadrado es igual. 6 al cuadrado pues es 36 y 8 al cuadrado pues es 64. Entonces
36 más 64 pues nos da 100. Fenomenal. Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. No ponemos el más menos porque solo necesitamos pues el valor positivo. Se simplifica el índice con el exponente y nos queda d. Y la raíz cuadrada de 100 pues es 10. Fenomenal, tenemos ya el diámetro de nuestro semicírculo. Y ya sabiendo el diámetro del semicírculo, pues el radio es la mitad del diámetro, entonces es 5. Fenomenal. Con esto de aquí ya podemos encontrar el área del semicírculo. Solo nos falta encontrar el radio del cuarto de círculo para poder encontrar también su área y sumar ambas áreas. Entonces, pongan mucha atención que esta parte de aquí es el radio del cuarto de círculo, que lo vamos a llamar R mayúscula, ¿sí? Y esta parte desde aquí hasta acá también va a ser el radio del cuarto de círculo, que pues es R. Muy bien, ahora vamos a graficar dos triángulos aquí. Primero voy a graficar este triángulo grande, ¿sí? Vamos a graficarlo, este triángulo grande lo vamos a graficar por aquí. Por aquí tenemos 90 grados, muy bien. Y este ángulo de aquí lo voy a llamar ángulo alfa, ¿sí? Muy bien, entonces por aquí me queda el ángulo alfa. Y ahora pongan mucha atención, que cuando dos triángulos tienen dos ángulos iguales, entonces son triángulos semejantes. Su tercer ángulo también va a ser igual. Entonces, pongan mucha atención, échenle ojo a este triangulito pequeñito de aquí. Tiene 90 grados y ángulo alfa. Y el triángulo grande tiene 90 grados y ángulo alfa también. Por lo tanto, este ángulo de aquí va a ser igual también a este ángulo de acá, que lo vamos a llamar ángulo beta, ¿sí? Ángulo beta y ángulo beta. Muy bien. Entonces, este es el ángulo alfa, este es el ángulo beta. Esto de aquí es R. ¿Y la base cuánto será? La base es R más el diámetro. Pero el diámetro ya sabemos pues es 10. Entonces esta parte es R más 10. La hipotenusa no sabemos, pero pues no nos va a interesar en este ejercicio. Van a ver por qué. Vamos a dibujar este triángulo más pequeño, pero lo vamos a dibujar casi del mismo tamaño, ¿no? Solo pues tomen en cuenta que es este triangulito de aquí, ¿sí? Entonces le vamos a dar la vuelta hacia arriba, ¿sí? Para que estos 90 grados nos queden aquí. Entonces este lado que es 6 va a ser este lado de aquí. Este lado que es la base va a ser esta parte de aquí. Y la hipotenusa, que es esta parte de aquí, es D, que es 10. Fenomenal. Tenemos los dos triángulos pues, y fíjense que son muy parecidos, ¿no? Tiene ángulo, este ángulo de aquí va a ser el ángulo alfa, ¿no es cierto? Fíjense, si le damos la vuelta nos queda el ángulo alfa aquí. Y pues esta parte de aquí nos va a quedar acá arriba, ángulo beta. Son similares, ¿no? Porque tienen los mismos ángulos y podemos hacer una relación entre sus lados. Podemos decir que la altura de este triángulo grande, que es R, es a la base, que es R más 10. Vamos a escribir eso por aquí. R es a R más 10 como la altura del triángulo pequeño, que es 6, es a 8, que es la base del triángulo pequeño. Muy bien. Y por aquí pues podemos pasar el 8 a multiplicar al otro lado, nos queda 8R, y al otro lado nos va a quedar 6 multiplicado por esto, por R más 10. Muy bien, vamos pues a aplicar propiedad distributiva. Nos queda 6 por R, que es 6R, más 6 por 10, que es 60. Fenomenal. Pasamos este 6 al otro lado y nos queda 8R menos 6R. Y esto va a ser igual a 60. Perfecto. Y de aquí pues nosotros sabemos que es 2R, ¿no? 2R va a ser igual, fíjense, de aquí vamos a pasar acá, ¿no? 8R menos 6R es 2R, es igual a 60. Por lo tanto, R va a ser igual a 60 sobre 2. Este 2 queda dividiendo en el otro lado, en el denominador, ¿no? 60 dividido para 2 es 30. Impresionante. Tenemos ya el radio del círculo, del cuarto de círculo grande. Y ya con esto podemos encontrar el área sombreada. El área sombreada, entonces, señores y señoritas, va a ser el área del semicírculo, área de un semicírculo, más el área del cuarto de círculo, que lo vamos a simbolizar de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el área de un semicírculo? Es pi
radio al cuadrado sobre 2. Pi por radio al cuadrado sobre 2. Y el área de un cuarto de círculo también es pi por radio al cuadrado, pero sobre 4 porque estamos hablando de un cuarto de círculo. Muy bien, tenemos que el área sombreada es igual a pi. ¿Cuál es el radio, señores y señoritas, del radio del círculo, del semicírculo? Esto de aquí es el diámetro que mide 10, el radio es 5, 5 al cuadrado. Todo esto sobre 2, más pi. ¿Y cuál es el radio, señores y señoritas, del cuarto de círculo? El radio pues es, por aquí lo tenemos, es 30, entonces nos queda 30 al cuadrado sobre 4, muy bien. Por aquí tenemos 5 al cuadrado, pues es 25, 25 pi, 25 pi. Y por aquí 30 al cuadrado es 900, 900 pi. Muy bien, señores y señoritas, esta es la solución. Unidades cuadradas, esta es la solución exacta, fenomenal, impresionante. Pero también vamos a dejar por aquí la solución aproximada. Y tenemos por aquí entonces que el área sombreada es aproximadamente 746,1 unidades cuadradas. Fenomenal. Tenemos por aquí el área aproximada y el área pues exacta, ¿no? El área exacta sombreada. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.